y no sobrevaluar, tampoco debemos subestimar. Por eso les digo, tenemos que ponderar nuestra situación y darle gracias a Dios porque tenemos libertad de profesar nuestra fe, porque a nosotros nadie nos persigue, porque a nosotros nadie nos encarcela por venir al templo. Y orar por esos hermanos nuestros que sí están enfrentando ese problema, que sí tienen que defender la fe, no solamente ante burlas o ante críticas, sino defender su fe a una costa de su propia vida. Entonces debemos ponderar nuestra situación, orar por nuestros hermanos y pedirle más valor, pedirle más fe a nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nadie nos impide venir al templo y no venimos. Por 1000 cosas. Y claro que ante nosotros están justificadas, ¿no? Es que amanecí cansado, es que toda la semana estuvo muy pesado, es que me vino a visitar mi comadre, es que tuve que ir a... Pero realmente podemos dejar a nuestro Señor Jesús, que nos dio todo lo que tenemos, empezando con nuestra salvación, en segundo lugar. Entonces, pensemos en esto, hermanos. En segundo lugar, Jesús no solamente conoce nuestra situación, conoce también nuestra pobreza. El versículo 9 continúa: conozco tu pobreza, pero luego dice, pero tú eres rico. Y Jesús está hablando literalmente aquí cuando habla de pobreza. Quiero decir que los hermanos en Esmirna, la iglesia de Esmirna, a pesar de que Esmirna era una ciudad muy próspera, los cristianos en Esmirna pertenecían a la clase más baja en esa ciudad. No porque fueran flojos, no porque fueran deshonestos, no por falta de capacidad, sino porque su renuencia a confesar a César como su Señor en la ciudad en donde estaba el templo dedicado al César, muy probablemente había acarreado sobre ellos rechazo, marginación, y obviamente eso había afectado su economía. A ellos al Señor les dice: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Un cristiano que no lea eso muy probablemente pensaría que el Señor se está burlando de los hermanos de Esmirna. Por supuesto que nosotros sabemos que no es así. Aquí lo que el Señor Jesús está haciendo es comparar lo temporal contra lo eterno. Les explico lo que quiero decir. Si todo lo que hay es esta vida, entonces las palabras del Señor Jesús a la iglesia de Esmirna y a nosotros no tienen sentido. Porque ¿qué sentido tendría decirle a alguien que se está muriendo de hambre, tú eres rico? No tendría ningún sentido. Pero la realidad es que nuestras vidas y nuestras posesiones las tenemos que ponderar en base a la eternidad. Y entonces nadie que tiene a Jesús es verdaderamente pobre, como nadie que no tiene a Jesús es verdaderamente rico. Déjenles explico esto. Vamos a tomar como ejemplo una figura pública muy conocida de todos nosotros, una figura cuyas invenciones cambiaron nuestro mundo de forma permanente. Estoy hablando de Steve Jobs, un genio, cofundador de la compañía Apple. ¿Cuál es el legado de Steve Jobs? Bueno, simplemente, aquí yo sé de seguro que cuando menos hay 3 iPhones, probablemente haya más. Espero que todos estén apagados y no vayan a sonar, pero cuando menos hay 3 iPhones aquí, ¿no? Yo estoy predicando desde mi iPad.
Tiene 3 años que yo uso mi iPad para hacer los bosquejos y predicar. Seguramente alguien de nosotros, o varios de nosotros, bueno, yo no, pero ustedes tengan un MacBook o una computadora Mac en su oficina o en su casa. Además de eso, ¿cuántas veces no hemos comprado iTunes? Hay millones de tarjetas iTunes que se compran y se venden alrededor del mundo y con las cuales se puede bajar música u otras cosas del internet. Más cada que usted tuitea o cada que usted pone un meme en el Facebook o pone un post, está usando tecnología que es resultado del genio de este señor, Steve Jobs. Steve Jobs, cuando murió en el 2011, dejó atrás de sí una empresa que vale miles de millones de dólares. Y nuestra sociedad le debe mucho a este genio. Pero así como le debe, o al igual que estoy reconociendo su aportación, tengo que enfatizar el hecho de que toda la fortuna que Steve Jobs acumuló, ahorita a él ya no le sirve para nada. Desde el 2011 esa fortuna es irrelevante para Steve Jobs. Hoy, todas las Macs que hay en el mundo, las Macintosh, no las Big Mac, o sea, las Mac que hay en el mundo, no le sirven de nada a Steve Jobs. Todas las ganancias que dejan los iPhones, los iPads, los iTunes, todos los derechos que haya sobre la tecnología en el Facebook y en el Twitter, son para muchas personas las ganancias, pero en todas esas personas no se encuentra Steve Jobs. Y sin pretender hacer ningún juicio ni especular acerca del destino eterno de Steve Jobs, sí tengo que mencionar que hasta donde yo sé, Steve Jobs no era cristiano. Él se autoproclamaba budista. Y en una entrevista que hizo poco antes de morir, la persona que lo entrevistó le preguntó acerca de su fe en Dios, si él creía en Dios. La respuesta de él, bueno, si me preguntas tendría que decir que yo creo en una proporción de 50 y 50. A veces creo que hay Dios, a veces creo que no hay Dios. Dice, aunque ahora que tengo cáncer, desearía que si hubiera Dios, porque yo quisiera que toda la sabiduría que uno tiene de alguna manera se perpetuara en el más allá. Esa era la manera de pensar de Steve Jobs. Y repito, no nos vamos a poder ahorita especular, pero lo que sea que haya acontecido, y donde quiera que Steve Jobs esté en este momento, lo cierto es que el lugar en donde está no tiene nada que ver ni con sus invenciones ni con el dinero que ganó. Todo el dinero que ganó no le sirve de nada en el lugar en donde está ahora, ni tiene que ver con el lugar en donde está hoy. Si Steve Jobs pensó que se iba a desvanecer en la nada, estaba equivocado. Si Steve Jobs pensaba que después de muerto iba a alcanzar nirvana, ese estado de excelencia que los budistas aspiran, es decir, para los budistas nirvana es el cielo, pero no es un lugar, es un estado de liberación total, ¿no? En donde estás y no estás, en donde eres, es un rollo. Pero bueno, si él pensó que iba a llegar a nirvana, se equivocó también. O si pensó que en su vida en la tierra era todo lo que había, también estaba equivocado. Y todos los millones de dólares y todas las propiedades y todos sus derechos de autoría no le pueden proteger de nada nunca más. Y eso aplica para todas las personas que tienen una fortuna grande, mediana o chica hoy en este mundo.
No estoy hablando en contra, conste, no estoy hablando en contra ni de la riqueza, ni estoy hablando por envidia, porque yo no la tenga, no. Estoy simplemente señalando un hecho que es real. Y el punto aquí es enfatizar lo tonto que podemos llegar a ser si pensamos que una pequeña o una gran fortuna que Dios nos permita amasar pueda tener algún peso en la eternidad, porque no lo tiene. ¿A poco creen ustedes que Dios, que hizo todas las estrellas, se va a impresionar porque nosotros tengamos un yate de lujo? ¿O pensamos que Dios se va a apantallar si le decimos, yo ya tengo 3 mansiones o 4 mansiones? Si Él tiene como estrado de sus pies el firmamento. ¿O a poco una flotilla de BMWs que tengamos lo va a impresionar? Hugo se rió porque tiene una conexión especial con los BMWs. Pero no tiene nada que ver. Pude haber dicho Porsche o lo que sea. No se va a impresionar. Él usa como carroza a querubines. Entonces, el punto que yo quiero hacer aquí, hermanos, es que nuestro Señor no se va a impresionar. Quizá lo único que provoque en el Señor alguien que piense que su fortuna lo va a defender y le va a servir en la eternidad es una sonrisa, entre una sonrisa medio indulgente y medio sarcástica de nuestro Señor. Es todo lo que vamos a provocar en Él. Jesús conoce, hermano, nuestra pobreza, y Jesús conoce nuestras riquezas también. Él ve cuando ejercitamos nuestra fe en medio de tiempos difíciles. Él está apercibido de esas oraciones que brotan en medio de nuestro llanto. Él escucha nuestros gritos desesperados por ayuda. Entonces, tan extraño como pudiera ser, si pensamos en estos hermanos nuestros en Esmirna, perseguidos, marginados, asesinados, pero ellos eran las personas más ricas de todo Esmirna. Luego sacan en el internet posts que nos ponen a pensar sobre esta verdad, ¿no? Yo he visto varios. Uno de ellos dice: nunca sabrás que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús sea todo lo que tienes. Hay otro que dice: cuando Jesús es todo lo que tienes, descubres que Jesús es todo lo que necesitas. Y la mayoría de nosotros batallamos en comprender esta verdad. A los hermanos de Esmirna no tenían esa dificultad, porque ellos estaban sufriendo una verdadera tribulación, estaban llenos de carencias. Pero ellos realmente aprendieron, y de manera rápida, que teniendo a Jesús, tenían todo lo que necesitaban. Igual que ustedes, igual que yo. Hermanos, porque si tenemos a Jesús, miren, se los voy a poner muy fácil. Cuando el Señor Jesús nos salvó y nos hizo parte de su reino,